Un millonario sospechaba que su empleado pobre lo había traicionado. Una noche decidió ir a su casa sin avisar, pero al abrir esa puerta descubrió una verdad tan dura que lo dejó en shock. El Mercedes negro de Sebastián Valdés parecía una nave espacial varada en el polvoriento callejón. El contraste era violento. El metal bruñido del automóvil reflejaba la miseria de las fachadas descascaradas, los cables pelados y la tierra batida. Sebastián apretó el volante, sus nudillos estaban blancos. La furia, fría y afilada, le recorría las venas. Mateo López, su contable, su empleado callado y siempre puntual, no había llegado a la oficina. Y a las 3:47 de la madrugada, una transferencia monstruosa, autorizada con su firma digital, había vaciado una de las cuentas operativas. 50.000 euros, evaporados, fugados a una cuenta en las Islas Caimán. Sebastián respiró hondo. El aire olía a leña humeante y a basura acumulada. Ajustó mentalmente la coraza deseo despiadado que tantas batallas le había ganado. Abrió la portecila y sus zapatos de 1.000 euros se posaron en un charco de agua sucia. No se inmutó. Su objetivo estaba detrás de esa puerta de madera agrietada. Iba a destrozarlo. Avanzó. Sus pasos crujieron en la grava. Desde dentro le llegó un sonido que lo detuvo en seco. Un llanto, débil, persistente, desesperado. El llanto de un bebé que clama por algo más que atención. Junto a él, una voz ronca, una canción de cuna antigua, interrumpida una y otra vez por una tos seca, desgarradora, que sonaba a enfermedad terminal. Su certeza se agrietó. Un estafador internacional vivía aquí, con ese soundtrack de miseria. La rabia le ordenó seguir. Golpeó la puerta. 3 golpes secos, duros, que resonaron como disparos en la quietud. Dentro, todo se silenció. La canción se cortó. Solo quedó la tos, ahogada ahora por un forcejeo. Pasos arrastrados, lentos, se acercaron. Sebastián se preparó para ver la cara culpable de Mateo. La puerta se abrió con un chirrido lastimero. No era Mateo. Era una niña, no tendría más de 8 años, demacrada, con unos ojos enormes que lo miraron con un miedo animal. Llevaba un vestido desteñido y enorme. En sus brazos, envuelto en una mantita raída, el bebé del llanto lloriqueaba, su carita pálida y hambrienta. ¿Buscas a mi papá?, preguntó la niña, con una vocecita quebrada por el miedo. La pregunta le dio en el pecho. Sebastián tragó en seco. Las palabras acusadoras que tenía preparadas se le atragantaron. Sí, soy Sebastián, el jefe de tu papá. ¿Está? La niña lo escudriñó. Sus ojos recorrieron su traje impecable, su reloj, sus zapatos. Apretó al bebé contra su pecho. Papá no está, dijo, y una sombra de tristeza infinita cruzó su mirada. Se fue anoche. Dijo que iba a resolver algo, que volvería pronto. Anoche, 3:47 de la mañana. La coincidencia era un puñal, pero la niña añadió algo que le heló la sangre. ¿Eres el señor importante, el del trabajo? Una esperanza diminuta y temblorosa brilló en sus ojos. Papá dijo que eras bueno, que si pasaba algo podíamos confiar en ti. Podíamos confiar en ti. La frase resonó en su cabeza como un golpe. Miró más allá de ella. La penumbra de la casa era aplastante. El olor a enfermedad, a leche agria, a pañales sucios, le golpeó el rostro. No había electricidad, solo una lámpara de querosene. Y esa tos, que venía de una cama al fondo, donde una figura esquelética se debatía entre espasmos. ¿Quién está tosiendo?, preguntó. Y su voz ya no sonó a acusación, sino a algo que no se reconocía. Es la abuela, dijo la niña, bajando la mirada. Está muy malita. Papá fue a conseguir su medicina, y la leche para Alonso. Acunó al bebé. Se nos acabó anoche. Sebastián miró al bebé, a Alonso. Su llanto era débil, como si ya no le quedaran fuerzas. Sin pensarlo, dio un paso al frente y cruzó el umbral. El impacto fue físico. La pobreza lo golpeó. La única habitación era un monumento a la desesperación callada. Una cocina vacía, un refrigerador desconectado y abierto, vacío. Latas de leche en polvo apiladas con desesperación en un rincón. Y en el centro, sobre la mesita, un sobre blanco y una libreta abierta. Se acercó. La niña, Lucía, lo observaba, confundida. La abuela tosía sin parar.
El sobre decía: para el señor Sebastián Valdez. Disculpas. Sus manos temblaron al cogerlo. Dentro no había una carta. Solo billetes. Billetes arrugados de 5, de 10, de 20 euros. Todo el efectivo que Mateo había podido reunir. Unos cientos de euros. Y un recibo de farmacia por un jarabe para la tos de 43 euros. Dejó el sobre. Cogió la libreta. Era el libro de cuentas de la familia. Página tras página de anotaciones meticulosas y desgarradoras. Gastos, luz, agua, leche, medicinas. Ingresos, sueldo Mateo 1.200 euros. Una y otra vez. Y en la última hoja, una línea temblorosa, fechada el día anterior. No hay opción, Dios perdóname. Salvaré a mi familia. 50.000 para pagar deudas y medicinas. Devuelvo todo en un año. Mi vida por la suya. 50.000. La cifra que faltaba no era para las Caimán, era para un prestamista local. Intereses del 50% a la semana. Mateo no había robado, se había hundido en una deuda imposible para salvar a su familia. Creía que podía trabajar y devolverlo. Creía que Sebastián, el señor bueno, entendería. Sebastián sintió que el mundo se le venía encima. Una náusea feroz le subió por la garganta. Se apoyó en la pared, mareado. Él había venido como un verdugo, y había encontrado esto, el precio de su propia ceguera. Señor, la vocecita de Lucía lo sacó del abismo. ¿Usted trajo a papá? Negó con la cabeza, incapaz de hablar. El bebé lloró con más fuerza, un quejido agudo. «¿Tiene hambre?», dijo la niña como disculpándose. «Ya no queda leche. Le doy agua con azúcar, pero ya no le gusta». Esas palabras lo quebraron. Una lágrima caliente le recorrió la mejilla, cayó sobre la libreta, emborronando la tinta de la desesperación de Mateo. En ese instante de silencio cargado, un ruido exterior lo sobresaltó, el rugido tosco de un motor antiguo que se apagó de golpe frente a la puerta. Lucía giró la cabeza, y una sonrisa pura, de alivio absoluto, iluminó su rostro. «¡Es papá!», gritó, y corrió hacia la puerta. Sebastián se quedó paralizado. El corazón le latía en la garganta. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos? Los pasos fuera fueron rápidos, decididos. La puerta se abrió de par en par. Allí estaba Mateo. Pero no era el hombre que él conocía. Vestía ropa vieja y manchada. Su rostro estaba pálido, demarcado, con una barba de varios días. Sus ojos tenían una luz extraña, salvaje, un 19º de terror y de resolución absoluta. En sus manos no llevaba medicinas, no llevaba leche. Sostenía una pistola pequeña negra que brilló de forma obscena bajo la tenue luz. Al ver a Sebastián parado allí, con la libreta abierta en la mano, la expresión de Mateo se descompuso en puro horror. La pistola le tembló. El plan, lo que fuera que había ido a hacer, se había venido abajo. Había sido descubierto por la única persona que no debía. Lucía se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló al ver el arma. «¿Papi? ¿Qué?» El bebé, Alonso, rompió a llorar con todas sus fuerzas, aterrado. Desde la cama, la abuela gritó, su voz un hilacho de terror. «Mateo, por el amor de Dios, ¿qué has hecho?» Pero Mateo no oía. Solo veía a Sebastián, y Sebastián veía el arma, y entendió. Mateo no había ido a comprar medicina. Había ido a hacer algo irreversible. Algo de lo que no hay vuelta atrás. El arma se elevó 1 centímetro, un movimiento involuntario de un hombre al borde del abismo. «Señor Valdez», balbuceó Mateo, su voz irreconocible. Yo puedo explicar». Sebastián, con el corazón destrozado, con la imagen de la niña y el bebé hambriento grabada a fuego, hizo lo único que su instinto le dictó. No retrocedió. Dio un paso adelante, hacia el hombre destruido, hacia el arma. Su voz, cuando salió, fue suave, baja, cargada de una emoción brutal. «Mateo», dijo, y su mirada recorrió la habitación, a la niña aterrada, al bebé llorando, a la anciana moribunda, antes de clavarse en los ojos perdidos de su empleado. «Baja el arma, por favor». Hizo una pausa, conteniendo el torrente de sentimientos que lo arrastraba, y añadió la frase que lo cambió todo. «Háblame de tu hijo. Háblame de Alonso». El arma en la mano de Mateo tembló de forma incontrolable. Sus ojos,
fijos en los de Sebastián, empezaron a llenarse de lágrimas. El llanto del bebé era el único sonido en el mundo. La revelación no era el robo, sino el porqué, y el precio que un hombre estaba dispuesto a pagar. Y el otro hombre, al descubrirlo, tenía ahora una elección que hacer. La tensión era un alambre vivo, a punto de romperse. El futuro de esa familia pendía de un hilo, suspendido en el filo de una mirada y de una simple terrible pregunta. El arma temblaba en la mano de Mateo como una hoja seca en una tormenta. No apuntaba a Sebastián, no apuntaba a nada. Era la extensión física de su nervio roto, el objeto que materializaba el abismo en el que acababa de arrojarse. Sus ojos, desorbitados y vidriosos, iban de Sebastián a Lucía, que se había quedado petrificada en el centro de la habitación, con Alonso aferrado a su cuello, llorando ahora con un mudo espasmo de terror. «Papi», susurró Lucía otra vez, y esa palabra, cargada de una confianza que se resquebrajaba, fue lo que quebró la tensión. Un sollozo seco, áspero, escapó de los labios de Mateo. Su brazo cedió. La pistola pesada de repente se dirigió hacia el suelo. No la soltó, pero ya no era una amenaza. Era un fardo, la prueba de su vergüenza. «Cierra la puerta, Lucía», dijo Sebastián. Su voz era calmada, un lago en medio del huracán. Era la voz que usaba en las juntas directivas cuando todo se desmoronaba, pero ahora tenía una calidez nueva, una humanidad que él mismo no sabía que poseía. La niña obedeció mecánicamente, empujando la pesada puerta de madera, hasta que el cerrojo chirrió y se cerró. El sonido los aisló del mundo exterior, encerrándolos en su burbuja de miseria y revelación. «Dámela, Mateo», dijo Sebastián, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. No era una orden, era una petición. Mateo lo miró, y por primera vez, Sebastián vio la totalidad del horror en su mirada. No era el miedo a ser despedido o arrestado. Era el miedo de haber fallado, de haber cruzado una línea de la que no había retorno, y de que su hija lo hubiera visto hacerlo. Con un movimiento torpe, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, giró el arma y colocó el mango en la mano de Sebastián. El metal estaba frío, impregnado del sudor de su pánico. Sebastián la cogió, sintiendo el peso mortífero del objeto. Sin mirarla, la desactivó con movimientos seguros, extrajo el cargador y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Dejó el arma descargada sobre la mesita de centro, junto a la libreta de cuentas. Un objeto de muerte junto a un testimonio de vida. El sonido metálico al apoyarla hizo que Mateo se estremeciera. Se derrumbó, no físicamente sino espiritualmente. Sus hombros se encorvaron, su cabeza cayó sobre su pecho, y un gemido largo y desgarrado le salió del alma. Se llevó las manos a la cara, pero era inútil. Los sollozos lo sacudían con una violencia que parecía querer despedazarlo. No tenía otra opción. Logró articular entre lágrimas que eran de rabia, de vergüenza, de alivio y de desesperación. «Ella se muere», señaló con la cabeza hacia la cama de la abuela, que ahora callaba, observando con unos ojos desmesuradamente abiertos. «El jarabe, la medicina, cuesta una fortuna que no tengo. Alonso no tiene leche. Le doy agua con azúcar. ¿Sabes lo que es eso, señor Valdés? ¿Sabes lo que es ver a tu hijo chupar un trapo mojado porque no tienes para un biberón?» Cada palabra era un latigazo para Sebastián. Se quedó quieto, absorbiendo el dolor del otro hombre, permitiéndose por primera vez en su vida sentir la angustia ajena como si fuera propia. «Pedí prestado», continuó Mateo, ahogándose, «al señor Ortiz. Es un hombre malo. Me prestó 300 euros. Ahora le debo 900. Me dijo que si no pagaba esta semana, que me quebraría las piernas. O algo peor». Levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados buscando los de Sebastián. ¿Y qué iba a hacer? ¿Faltar al trabajo? ¿Dejar de ganar el único dinero que entra? ¿Dejar de...? Su voz se quebró. «Usted no contesta los emails los fines de semana, señor». Lo intenté. Mandé un correo pidiendo un adelanto. Su sistema automático dijo que estaba fuera de la oficina. No tenía hasta hoy para pedírselo en persona. Pero hoy ya era tarde. Ortiz vendría esta noche. Sebastián recordó vagamente el correo. Lo había leído entre decenas, marcado como asunto de personal, y lo había dejado para después. Después había sido demasiado tarde. Y anoche,
Mateo tragó saliva avergonzado. La abuela tuvo una crisis. Tosía sangre. Alonso lloraba de hambre. Lucía, mi niña, me miraba con esos ojos, preguntándome qué íbamos a hacer. Su respiración se entrecortó. Entré en el sistema. Sé que está mal, lo sé, pero vi esa cuenta, la de operaciones menores, con tanto dinero inactivo. Transferí 50.000, no para mí, para pagarle a Ortiz, para comprar medicinas para un mes, leche para 2, para respirar, señor, solo para poder respirar un mes. Iba a trabajar el doble, iba a devolverlo céntimo a céntimo. Juré que lo haría. Cayó agotado, vaciado. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no era hostil. Era el silencio que sigue a la confesión. Sebastián miró a su alrededor. Vio a Lucía, que se había acercado a su padre, y le cogía la mano, apretándola fuerte, con una valentía que partía el corazón. Vio al bebé, Alonso, que había dejado de llorar, y ahora observaba con ojos grandes y serios. Vio a la anciana en la cama, cuya tos se había calmado un poco, y que ahora lloraba en silencio, las lágrimas surcando sus mejillas surcadas de arrugas. Finalmente miró a Mateo, el hombre que había intentado robarle no por avaricia, sino por amor. El mismo amor que lo había llevado a empuñar un arma esa noche, probablemente para intentar un atraco desesperado, para conseguir el dinero que ya había robado pero que no había podido usar. Sebastián se acercó a la mesita, cogió el sobre con los billetes sudados, los ahorros de toda una vida de pobreza. Lo palpó. Eran unos 400 euros, dinero que Mateo había separado para devolver, como primer pago de su deuda imposible. Sin decir una palabra, Sebastián se acercó a Lucía. «Toma», le dijo, poniéndole el sobre en las manos. «Esto es de tu papá. Guárdalo». Luego, se quitó el abrigo de fina lana. Lo colgó con cuidado en el respaldo de la única silla que parecía estable. Se arremangó la camisa blanca, impecable, hasta los codos. Sus movimientos eran deliberados, calmados. Todos lo miraban, sin entender. «Lucía», dijo, arrodillándose para quedar a su altura, «¿dónde calientan la leche de Alonso?» La niña señaló, muda, el fogón de una hornilla en la minúscula cocina. «Bien». Sebastián se dirigió a la cocina, abrió los armarios, vacíos. Solo había un paquete de arroz, sal y una cacerola pequeña. «¿Dónde guardan el agua?» «En el balde», señaló Lucía un cubo de plástico azul junto al fregadero, que no estaba conectado a la tubería. Sebastián asintió, cogió la cacerola, la llenó de agua del balde y la puso a calentar en el fogón. La llama era débil, parpadeante. Mientras el agua se calentaba, se volvió hacia Mateo, que seguía en el mismo sitio, paralizado. «Mateo», dijo, y su voz era clara, firme. «Necesito que me des el nombre completo de tu madre, su diagnóstico y el medicamento que necesita, ahora». Mateo parpadeó confundido. «Pero, señor...» «Ahora, Mateo». La voz de Sebastián no fue un grito, pero tenía la urgencia del hierro al rojo vivo. Aturdido, Mateo obedeció. Tartamudeó el nombre de su madre, Carmen López. Describió su bronquitis crónica, convertida ya en una neumonía que no cedía. Nombró el antibiótico de última generación que el médico de urgencias le había recetado y que costaba 200 euros la caja. El jarabe para la tos, los analgésicos. Sebastián sacó su teléfono. No era un smartphone cualquiera. Era un dispositivo de seguridad, encriptado, con acceso directo a su asistente personal 24/7. Marcó un número. «Valerie, soy yo». Su voz era la del CEO de nuevo, pero con un propósito completamente nuevo. «Necesito que hagas algo, urgente». Dictó el nombre de la farmacia más cercana que estaría abierta a esa hora, el diagnóstico y la lista exacta de medicamentos. «Que lo lleven ya mismo a esta dirección». Dio la dirección de la casa. «Que sea en los próximos 20 minutos. Paga en efectivo si es necesario. Después, ve al supermercado. Compra leche de fórmula para un bebé de 4 meses. La mejor. Mucha. Compra comida. Alimento básico: arroz, pasta, legumbres, pollo, verdura, fruta, pan, agua embotellada. Todo, en cantidad. Que lo traigan también. Ahora, Valerie». Colgó. El silencio en la habitación era absoluto. Solo el crepitar de la llama de gas y la respiración entrecortada de la abuela Carmen rompían el quietud.
Mateo lo miraba como si hubiera visto a un fantasma, o a un ángel. Señor Valdés, yo no sé qué decir. No digas nada, lo interrumpió Sebastián. Ahora calla. El agua empezó a hervir. Sebastián buscó un biberón. Lucía, intuitiva, se acercó y sacó uno limpio pero viejo, de plástico rayado, de un armario. Sebastián lo esterilizó con el agua hirviendo como pudo. Buscó la leche. No había, solo el paquete de arroz. La leche, murmuró Lucía. Se acabó. Sebastián cerró los ojos un segundo. La impotencia le mordió, pero entonces su mirada cayó sobre el bolso de cuero que había dejado junto a su abrigo. Lo abrió. Sacó su termo de viaje, de acero inoxidable. Dentro llevaba café con leche, hecho por su chef personal esa mañana. No era lo ideal, no era ni de lejos lo adecuado, pero tenía grasa, proteínas, calorías. Era alimento. Es café con leche, le dijo a Lucía como disculpándose. No es perfecto, pero le calmará el hambre hasta que llegue la leche buena. ¿Me dejas? Lucía, con una confianza instintiva en ese hombre gigante que hervía agua en su cocina, asintió. Sebastián llenó el biberón con la mezcla templada. Se acercó a la niña que aún sostenía a Alonso. ¿Puedo?, preguntó. Lucía le entregó al bebé. Sebastián, que nunca había cogido a un niño tan pequeño en su vida, lo recibió con una torpeza monumental. Alonso era ligero, demasiado ligero, se sentía frágil, como un pajarito. Pero cuando Sebastián acercó la tetina del biberón a sus labios, el bebé olfateó, buscó instintivamente y comenzó a chupar con una avidez voraz, desesperada, aferrándose al biberón con sus manitas diminutas. Sebastián se quedó inmóvil, sosteniendo al bebé que se alimentaba con su café con leche. Miró las manchas de humedad en el techo, miró la pobreza que lo rodeaba, miró a la niña valiente, al hombre quebrantado, a la anciana enferma. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él, algo duro y frío, que había llevado dentro durante décadas, se resquebrajó y se desmoronó por completo. Alonso terminó el biberón con un último suspiro de satisfacción, y por primera vez en horas, se durmió profundamente, una paz instantánea y total apagando la desesperación de su llanto. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. Todos saltaron. Mateo se puso tenso de nuevo. Sus ojos fueron hacia la pistola descargada sobre la mesa. «Es Valerie», dijo Sebastián con calma, entregándole el bebé dormido a Lucía, con las medicinas. Abrió la puerta. No era Valerie. Era un repartidor de la farmacia, con una gran bolsa llena de cajas. Detrás de él, un empleado del supermercado con varias cajas de comida, y sobresaliendo por encima de todo, un paquete de 12 bricks de leche de fórmula. «Señor Valdés», preguntó el repartidor. «Sí, déjelo todo ahí, por favor», señaló justo dentro de la puerta. El hombre obedeció, dejando los paquetes en el suelo. Sebastián le dio un billete de 50 euros como propina. El repartidor se fue, mirando con curiosidad la escena surrealista. Sebastián cerró la puerta y cogió la bolsa de la farmacia. Se acercó a la cama de la abuela Carmen, abrió las cajas, sacó el antibiótico, el jarabe, los analgésicos, leyó las instrucciones con una concentración feroz. «Señora Carmen», dijo, su voz suave pero firme, «tome esto, ahora». La ayudó a incorporarse, le dio la pastilla con un vaso de agua limpia que Lucía le alcanzó. La anciana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y de incredulidad, y tragó la medicina. Mateo seguía de pie, mirando la escena, la comida apilada en el suelo, las medicinas en la cama de su madre, su hija meciendo a su hijo dormido y lleno. Ya no lloraba, estaba en estado de shock. Sebastián se volvió hacia él, se enfrentó a su empleado. «Escúchame bien, Mateo», dijo, y su tono no admitía réplica. «Lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Jamás se toca el dinero de la empresa, jamás». Hizo una pausa, dejando que el peso de la reprimenda cayera. «Pero yo también fallé. Fallé como tu jefe. Fallé como ser humano. No vi, no quise ver». Señaló la libreta abierta. «Esa deuda con Ortiz está pagada. A partir de ahora, tu sueldo es el triple, y tienes un adelanto de 6 meses para que respires». Mateo abrió la boca para protestar, pero Sebastián lo silenció con un gesto. «No es un regalo, es un adelanto. Lo trabajarás,
lo ganarás, pero lo harás sin que tus hijos pasen hambre. Cogió la pistola descargada de la mesa. Esto dijo sosteniéndola. Esto jamás. ¿Me entiendes? Jamás. Por nada. Por nadie. Mateo asintió, violentamente, incapaz de hablar. Mañana, continuó Sebastián, un médico vendrá a ver a tu madre, y un contratista vendrá a evaluar esta casa. Se va a arreglar. Tendrá calefacción y agua caliente. Miró a su alrededor. Esto no es vida. Finalmente se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. El contacto hizo que Mateo se estremeciera. Tomaste una decisión desesperada por amor, dijo Sebastián, su voz apenas un susurro. Yo tomo esta por humanidad, y porque tu hija me dijo que su papá dijo que podían confiar en mí. Hizo una pausa. No los defraudaré. En ese momento, el bebé Alonso, dormido y saciado, sonrió en sueños. Un pequeño espasmo de felicidad en su cara de ángel. Mateo López se dejó caer de rodillas en el suelo de tierra de su casa y rompió a llorar. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran de gratitud, de alivio, de una esperanza que no había sentido en años. Sebastián Valdés se quedó de pie, rodeado de la familia que había salvado y que, sin saberlo, lo había salvado a él también. Afuera, la noche era fría. Pero dentro de esa casa pobre y destartalada por primera vez en mucho tiempo, había calor. La calma que había descendido sobre la casa de los López era frágil, como el hielo fino sobre un lago a punto de descongelarse. Sebastián había organizado el caos con la eficiencia de un general posguerra. Las medicinas surtían su efecto en la abuela Carmen, cuya respiración había dejado de ser un quejido rasposo para convertirse en un susurro más regular profundo, de un sueño pesado y medicinal. Alonso dormía por fin saciado, en los brazos de Lucía, que no se separaba de él, observando a ese hombre gigante que movía cajas de comida con una precisión que a ella le parecía mágica. Mateo, de rodillas aún en el suelo, había dejado de llorar. El shock era ahora una losa gris sobre sus hombros. Miraba sus propias manos, como si no las reconociera, como si aún pudieran estar manchadas por la intención que había tenido horas antes. Sebastián terminó de colocar la última caja de leche de fórmula en un rincón fresco. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Su camisa blanca, ahora arremangada y manchada de polvo, era la prueba física de su viaje a un mundo que nunca había pisado. El silencio era profundo, solo roto por la respiración de la abuela y el tic-tac de un reloj de pared con pilas gastadas que de repente había cobrado vida. «Tienes que comer algo, Mateo», dijo Sebastián, rompiendo el hechizo. Su voz era baja, pero resonaba con una autoridad nueva, no la del jefe, sino la del cómplice, del que ha visto el abismo y decide no mirar para otro lado. Abrió una de las cajas del supermercado y sacó pan fresco, queso y jamón envasado. Preparó unos sándwiches rudimentarios en un plato de plástico agrietado. La normalidad del acto, en medio de aquella surrealista noche, era lo más descabellado de todo. Le ofreció uno a Lucía. La niña lo cogió con recelo al principio, pero el aroma a pan recién horneado venció su cautela. Dio un mordisco, luego otro, y pronto lo devoraba con la avidez silenciosa de quien ha conocido el hambre de verdad. «Toma». Sebastián le tendió uno a Mateo, que aún estaba en el suelo. Mateo alzó la mirada. Sus ojos, hinchados y rojos, se encontraron con los de Sebastián. No había gratitud aún en ellos, solo una vergüenza abismal, un agotamiento que iba más allá de lo físico. «No puedo», murmuró, desviando la vista. «Tienes que hacerlo», insistió Sebastián, sin impaciencia. «Para tener fuerzas, para ellos», señaló a Lucía y al bebé dormido. La mención de sus hijos hizo que algo se moviera dentro de Mateo. Asintió lentamente, se levantó con esfuerzo y cogió el sándwich. Se sentó en el borde del sofá destripado, lejos de Sebastián, y comenzó a comer mecánicamente, sin saborear, como si cumpliera una orden. Sebastián observó la escena, la familia frágil, recomponiéndose lentamente. Él, el intruso, el catalizador de un cambio que aún no entendía del todo. Se sentó en la única silla, frente a Mateo. El aire estaba cargado de cosas no dichas. «¿A qué te dedicabas antes?», preguntó Sebastián de pronto, mordiendo su propio sándwich. La pregunta sonó abrupta, fuera de lugar.
Mateo parpadeó desconcertado. ¿Antes de la contabilidad?, preguntó, como si no entendiera la palabra antes. Sí, antes de trabajar para mí. Mateo bajó la mirada a su sándwich. Era carpintero. Mi padre tenía un taller. Aprendí con él. Sebastián asintió lentamente. No era la respuesta que esperaba. Se imaginaba a Mateo siempre entre papeles, números, no entre virutas de madera y el olor a cola. ¿Y lo dejaste? El taller quebró, dijo Mateo con simpleza. Papá se enfermó. Yo necesitaba un sueldo fijo. Estudié contabilidad por las noches. Fue difícil, pero lo logré. Conseguí el trabajo contigo. Hizo una pausa. Pensé que era mi oportunidad. El peso de esa última frase cayó entre ellos como una losa. Su oportunidad, su ascenso. Y había terminado aquí, con un arma en la mano y su jefe dándole de comer. Eras bueno, dijo Sebastián. Eres bueno con los números. Metódico, preciso. Preciso, repitió Mateo, con un amago de risa amarga. Preciso para robar. Para sobrevivir, lo corrigió Sebastián, y su voz no admitía discusión. Callaron de nuevo. Lucía había terminado su sándwich, y observaba a los dos hombres, meciendo a su hermano. La tensión inicial se había diluido, repleta por una pesadez extraña, una camaradería forjada en el fuego de la vergüenza y la culpa compartidas. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Sebastián. El timbre, una sucesión de notas clásicas y discretas, sonó estridente en el silencio de la casa. Todos se sobresaltaron. Alonso se agitó en sueños. Sebastián sacó el dispositivo de su bolsillo. La pantalla iluminó su rostro con una luz azulada. «Mamá», decía la pantalla. Sebastián contuvo el aire. Su expresión, que se había suavizado durante la última hora, se tensó de golpe. Una máscara de hierro volvió a descender sobre sus facciones. Miró el reloj en la pantalla. Las 2:17 de la mañana. Su madre nunca llamaba a estas horas. Nunca. «Tengo que atender esto», dijo, levantándose. Su voz había recuperado la distancia metálica del hombre de negocios. Se dirigió hacia la puerta, buscando un poco de intimidad en la minúscula entrada. Mateo y Lucía lo observaron, captando el cambio inmediato en su actitud. «Mamá», dijo Sebastián al ponerse el teléfono en el oído. Su voz era calmada, pero forzada. «¿Está todo bien? ¿Es papá?» La voz al otro lado no era la de su madre. Era la de Elena, la enfermera nocturna que cuidaba de su padre. Sonaba alterada, ahogada. «Sebastián, lo siento. Es tu padre». La voz de la mujer se quebró. «Ha tenido otro episodio, más fuerte. Los médicos están con él ahora. Pero tu madre no para de llamarte. Está hecha un mar de lágrimas. Dice que necesitas venir. Ya». Sebastián cerró los ojos. Un dolor antiguo, familiar y brutal, le atravesó el pecho. Su padre, el invencible, el titán que había construido el imperio desde la nada, reducido a un fantasma por un Alzheimer feroz que lo devoraba día a día. Y su madre, la fuerte, la inquebrantable, derrumbándose. «¿Cómo está?», preguntó, y su voz sonó ronca, extraña para sus propios oídos. No bien, Sebastián», susurró Elena. «Esta vez es diferente. Por favor, ven». «En camino», dijo él, y colgó. Se quedó inmóvil, de espaldas a la habitación, mirando la puerta de madera agrietada. Su mundo, el mundo real del que era amo y señor, acababa de recordarle brutalmente su existencia. La burbuja de humanidad que había encontrado en esta casa miserable se rompía de golpe. Respiró hondo, conteniendo la marea de pánico y dolor que quería salir. Se giró. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos delataban la tormenta interior. Mateo se había puesto de pie, alerta. Había entendido que algo muy grave pasaba. «Tengo que irme», dijo Sebastián, y su voz era plana, sin emociones. «Es mi padre. Está muy mal». Mateo asintió lentamente. No dijo «lo siento». No dijo nada. Sabía que esas palabras no servían para nada. Sebastián cogió su abrigo. Se lo puso. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviera bajo el agua. Recogió el arma descargada y el cargador, y se los guardó. No podía dejarlos allí. «El médico vendrá por la mañana», dijo, mirando a Mateo pero sin verlo realmente.
El contratista también. Comed, descansad. No vayas a la oficina. Hizo una pausa, forcejeando por mantener el control. Lo de Ortiz está solucionado. No te preocupes por eso. Señor Valdés. Mateo dio un paso adelante. Necesita, no sé, que le lleve algo. Sebastián lo miró entonces, y por un segundo, la máscara se resquebrajó. Vio la genuina preocupación en los ojos de Mateo, el hombre al que había venido a destruir y al que ahora dejaba a cargo de su propio cataclismo personal. Era un giro tan absurdo, tan brutalmente humano, que casi lo derrumbó. No logró decir, cuida de tu familia, eso es lo único importante. Caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Lucía, se detuvo. La niña lo miraba con sus grandes ojos, el bebé dormido en sus brazos. Sebastián se arrodilló frente a ella. Con una mano que le temblaba levemente, le acarició la mejilla. «Cuida de ellos, Lucía», le dijo, y su voz era un susurro ronco. «Eres muy valiente». Lucía asintió, seria, solemne, como si le hubieran encomendado una misión sagrada. Sebastián se levantó. Abrió la puerta. La fría aire de la madrugada entró como una bofetada. Sin mirar atrás, salió y cerró la puerta tras de sí. Se quedó un momento en el callejón oscuro, apoyado contra la fría carrocería de su Mercedes. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, intentando ser de nuevo Sebastián Valdés, el hombre que solucionaba crisis, no el que las sentía. Desde dentro de la casa, a través de la fina pared, le llegó el sonido, bajo, débil, pero claro. Era el llanto de Mateo. No era el llanto de antes, de desesperación o de alivio. Era un llanto distinto, un sonido de duelo, de luto por la dignidad perdida, por el horror de lo que casi hace, por el abismo que había mirado y del que había retrocedido en el último segundo. Un llanto que entendía, de alguna manera primitiva, el dolor que acababa de atravesar la puerta. Sebastián apretó los puños. El sonido le taladraba el cráneo. Su padre se estaba muriendo. Su mundo se desmoronaba. Y él se iba de allí, de vuelta a su vida, dejando atrás el eco de un llanto ajeno que se enredaba con el suyo propio, que aún no había podido salir. Encendió el motor. El rugido suave del Mercedes ahogó el llanto. Puso primera y aceleró, saliendo del callejón hacia la avenida desierta. Pero por mucho que acelerara, sabía que no podría escapar. No de la imagen de la familia que había salvado, no del sonido del llanto de un hombre roto, y no de la llamada que lo devolvía a su propia y dolorosa realidad. Dos mundos habían chocado esa noche, y Sebastián Valdés se iba herido de ambos. El viaje de regreso fue un borrón de luces de street y semáforos en rojo, que Sebastián atravesó con una temeridad que no era la suya. El mundo exterior, tan familiar horas antes, le parecía ahora una pantalla alienígena, un decorado frío y sin significado. El olor a pobreza y enfermedad aún se le agarraba a la ropa, un fantasma tangible que contrastaba brutalmente con el olor a cuero nuevo y aire acondicionado del coche. Cada curva, cada frenazo, era un latigazo que lo devolvía a la realidad de su padre. El Alzheimer había sido un ladrón lento y metódico, robándole los recuerdos, la personalidad, la grandeza, dejando solo un cascarón vulnerable y a veces, aterrador. Pero un episodio a las 2 de la madrugada sonaba a algo más, sonaba a final. Aparcó el Mercedes en la amplia explanada de adoquines de la mansión familiar, no con la elegancia habitual, sino de forma brusca, casi violenta. La casa, una imponente estructura de piedra blanca y cristal, se elevaba como un mausoleo iluminado por focos. Siempre le había parecido un lugar de paz, de éxito logrado. Ahora le parecía fría, hostil, llena de sombras que escondían dolor. Antes de que pudiera sacar la llave, la pesada puerta de roble se abrió. Elena, la enfermera, estaba allí. Su rostro, yuyuli sereno y profesional, estaba pálido, marcado por la preocupación y las lágrimas recientes. Llevaba puesto el uniforme blanco, pero estaba arrugado, como si se hubiera vestido apresuradamente. «Sebastián», susurró, y su voz sonó a alivio, y a más preocupación aún. «Gracias a Dios». «¿Dónde está?», preguntó él, entrando de golpe. El calor de la casa, siempre perfectamente climatizada, le sofocó. «Arriba, en su habitación. Los médicos se han ido hace media hora.
Lo han estabilizado. Pero, Elena tragó saliva. Fue una convulsión muy fuerte. Parecía que no iba a parar. Sebastián no esperó a oír más. Subió la escalera de mármol de 2 en 2, sus pasos resonando en el silencio sepulcral de la casa. Las puertas de la suite principal estaban abiertas. La luz era tenue, una lámpara de noche junto a la cama. Su madre estaba sentada en una butaca al lado de la cama, cogiendo la mano de su padre entre las suyas. Isabela Valdés, siempre impecable, siempre dueña de cada situación, parecía haber envejecido 20 años en una noche. Llevaba una bata de seda sobre el camisón, y su pelo, usually perfectamente recogido, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Lloraba en silencio, las lágrimas surcando su maquillaje imperfecto. Y en la cama, bajo las sábanas de hilo, estaba Alejandro Valdés, el león, el titán. Ahora parecía pequeño, frágil, consumido. Su rostro, otorgado de una dignidad feroz, estaba flácido, pálido. Una máquina junto a la cama monitorizaba su corazón, con un pitido low and regular, que era el único sonido en la habitación. Tenía una vía en el brazo, y el olor a desinfectante y medicación pesaba en el aire. «Mamá», dijo Sebastián, y su voz sonó ronca, extraña en ese lugar. Isabella alzó la mirada. Sus ojos, hinchados y rojos, se encontraron con los de su hijo. No dijo nada, solo se levantó, y se abrazó a él con una fuerza desesperada. Sebastián la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo temblaba. Era una vulnerabilidad que nunca le había permitido ver. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián sobre el hombro de su madre, mirando a su padre. «No lo sé, no lo sé», lloriqueó Isabela. Estaba durmiendo, y de repente empezó a agitarse, a gritar, y luego el cuerpo se le puso rígido, enterró la cara en el pecho de su hijo. «Creí que lo perdía, Sebastián. Creí que se iba». Sebastián la apretó más fuerte. Su mirada se clavó en su padre, el hombre que le había enseñado todo, a ser fuerte, a no mostrar debilidad, a construir muros, a no confiar en nadie. Los negocios son la guerra, hijo, y en la guerra el sentimentalismo te mata. ¿Y ahora? ¿Qué quedaba de esas lecciones ante esto? Los médicos dijeron que es probable que vuelva a pasar, murmuró Isabela, separándose y secándose las lágrimas con torpeza, que cada vez será más frecuente. Que el final no pudo terminarlo. Sebastián asintió. Lo sabía, lo había sabido desde el diagnóstico, pero saberlo y enfrentarse a la inminencia eran dos cosas diferentes. Se acercó a la cama, tomó la mano de su padre. Estaba fría, liviana, la piel, paper thin y manchada. Ya no era la mano que lo había llevado a cuestas, que le había enseñado a firmar su primer contrato. Hablaba, dijo Isabela desde detrás de él, antes de la convulsión, delirando. Decía cosas que no entendía. «¿Qué decía?», preguntó Sebastián, sin dejar de mirar a su padre. Decía, «El niño, hay que encontrar al niño. Y perdón». Isabella hizo una pausa, una y otra vez. «Perdón». Luego gritó, «María». Se estremeció. «¿Quién es María, Sebastián? Tú sabes». Sebastián frunció el ceño. María. No era el nombre de ninguna amante conocida, de ninguna hermana. No significaba nada para él. Probablemente era solo el cerebro deshilachado de su padre, tejiendo fantasías con los hilos rotos de sus recuerdos. «No, mamá, no sé, solo son palabras. No significan nada». Pero en el silencio de su propia mente, las palabras resonaron con un eco extraño. El niño, perdón, María, eran jirones de un pasado que no conocía, de una vida que su padre había guardado bajo llave incluso antes de que la enfermedad se la robara. Se sentó en el borde de la cama, junto a su padre. La enormidad de la noche cayó sobre él como una avalancha. La desesperación de Mateo, el llanto del bebé, la tos de la abuela, la pistola, la confesión, y ahora esto. Su padre, moribundo, su madre, destrozada. Él en el medio, sintiendo que todos los pilares de su mundo crujían al mismo tiempo. Cerró los ojos. Intentó buscar dentro de sí la frialdad del negociante, la fortaleza del hijo de Alejandro Valdés. Pero solo encontró el eco del llanto de Mateo. Lo encontró a él, arrodillado en el suelo de esa casa pobre, roto por completo.
y se dio cuenta de que, en su propia manera, él también estaba de rodillas, ante la enfermedad de su padre, ante el dolor de su madre, ante la brutal revelación de que el mundo no era solo cifras y ganancias, sino también llanto, hambre y manos que tiemblan sosteniendo un arma. Sebastián, la voz de su madre era un hilo. ¿Dónde estabas? Te llamé y llamé. Él abrió los ojos, miró a su madre, luego a su padre. ¿Qué podía decirle? ¿Que estaba evitando que uno de sus empleados se convirtiera en un criminal? ¿Que estaba limpiando el culo de un bebé y dando de comer a una niña con sus propias manos? Un problema con un empleado, dijo al final, la versión más simplificada y estéril de la verdad. Nada importante. Isabella asintió, demasiado agotada para preguntar más. Sebastián se quedó allí, vigilando el sueño medicado de su padre, escuchando el pitido monótono del monitor. Cada pitido era un segundo menos. Cada pitido era un latido que se acercaba al final. Y en su cabeza, las dos realidades chocaban una y otra vez. La sábana de hilo frente al sofá destripado. El olor a medicación frente al olor a leña humeante. El silencio sepulcral de la mansión frente al llanto desgarrado de una familia pobre. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, los jardines perfectamente cuidados se extendían hasta la verja de seguridad. Orden, control, riqueza, todo era un hilón. Una fachada bonita que escondía la misma podredumbre, el mismo dolor, que las paredes descascaradas del barrio de las Acacias. Solo que aquí el dolor olía a desinfectante caro y se escondía detrás de puertas de roble. Su teléfono vibró en el bolsillo. Sacó una mirada. Un mensaje de Valerie. Medicinas y comida entregadas. Médico y contratista citados para las 9 de la mañana en domicilio de López. Todo en orden. ¿Necesita algo más, señor Valdés? Todo en orden. Nada estaba en orden. Nada lo estaría nunca again. Miró hacia atrás, a la cama donde su padre luchaba su última batalla. Luego miró el mensaje. La familia López. La otra batalla que había empezado a librar. Una determinación férrea, nueva, nació dentro de él. No era la determinación fría del negociante. Era algo más profundo, más visceral. No podía salvar a su padre. Esa batalla estaba perdida. Pero podía salvar a Mateo. Podía salvar a Lucía y a Alonso. Y quizás, de paso, salvarse a sí mismo del hombre frío en el que se estaba convirtiendo. Escribió una respuesta rápida a Valerie. Nada más, gracias. Luego, guardó el teléfono. Se quedó en la ventana, viendo cómo el cielo comenzaba a clarear hacia un gris plomizo. El amanecer se acercaba. La noche había terminado, pero el día que se avecinaba prometía ser más largo y más duro que cualquier noche. Alejandro Valdés emitió un suspiro profundo en su sueño. Una palabra, clara y nítida, escapó de sus labios. Perdón. Sebastián se giró, pero su padre seguía dormido. La palabra se coló en la habitación y se enredó con el pitido del monitor. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? El gris plomizo del amanecer se filtró por los ventanales de la suite, bañando la habitación en una luz fría y mortecina que no aportaba calor, solo contraste. El pitido del monitor cardíaco era el metrónomo de una espera angustiosa. Isabella, exhausta, se había dormido en la butaca, una manta de lana sobre sus piernas que alguien, probablemente Elena, le había puesto. Sebastián permanecía de pie junto a la ventana, sintiendo el peso de cada minuto que pasaba. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente era un torbellino de imágenes contradictorias. La mano temblorosa de su padre, y la manita diminuta de Alonso aferrándose al biberón, el olor a medicación carísima y el olor a leña y enfermedad, el silencio opulento de la mansión y el eco persistente del llanto de Mateo. Un leve quejido desde la cama lo sacó de su ensoñación. Se giró. Su padre movía la cabeza sobre la almohada. Sus párpados se agitaban. Isabela se despertó sobresaltada. «Alejandro», susurró, acercándose a la cama. Los ojos de Alejandro Valdés se abrieron. No eran los ojos claros y penetrantes que Sebastián recordaba de su infancia, ni los ojos confusos y vacíos de los últimos meses. Eran unos ojos nublados por la medicación, pero con un destello de una lucidez antigua y dolorosa. Miró a su esposa, luego a su hijo. Su boca, seca y agrietada, se abrió. «Sebastián», logró decir. Su voz un susurro áspero,
como piedras rozándose. «Estoy aquí, papá», dijo Sebastián, acercándose y tomándole la mano. Estaba un poco menos fría. Alejandro lo miró fijamente, como si estuviera intentando enfocar no solo su rostro, sino algo mucho más profundo. «El niño», murmuró. Isabella lanzó una mirada de angustia a su hijo. Sebastián apretó la mano de su padre. «¿Qué niño, papá? No hay ningún niño aquí». «Sí», insistió Alejandro, con una tenacidad que sorprendió. «El niño, de María. Tienes que encontrarlo». «¿María? ¿Quién es María, papá?», preguntó Sebastián, su corazón comenzando a latir con fuerza. Esto no sonaba a delirio, sonaba a urgencia. Pero la lucidez se esfumó tan rápido como había llegado. La mirada de Alejandro se nubló, perdida en un lugar lejano. Su respiración se hizo más pesada. «La deuda», susurró, y fue como si otra persona hablara a través de él. «La deuda nunca se paga, solo se traslada». Luego, sus párpados se cerraron. Volvió a dormirse, o a sumirse de nuevo en el letargo de los medicamentos. El pitido del monitor se mantuvo constante, indiferente. Isabella se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de un nuevo terror. «Dios mío, Sebastián, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando?» Sebastián no respondió. Miraba el rostro de su padre, buscando respuestas en sus facciones relajadas. El niño de María. La deuda. Las palabras flotaban en la habitación, cargadas de un significado ominoso que no podía descifrar. ¿Era solo el cerebro desintegrado de su padre? ¿O este era una confesión tardía, un secreto que emergía desde las profundidades de su mente enferma? El sonido de su teléfono vibrando contra el mármol de la repisa de la ventana lo hizo saltar. Maldijo en voz baja. Era Valerie. Miró la hora a las 7:05 de la mañana. El mundo exterior, su otro mundo, reclamaba su atención. «Tengo que atender esto», dijo a su madre, cuya mirada era una mezcla de reproche y comprensión. Salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí con suavidad. «Dime». «Señor Valdés», la voz de Valerie era profesional, pero con un deje de curiosidad. «El doctor Salinas y el contratista, el señor Molina, están a punto de llegar al domicilio del señor López. He revisado los procedimientos. Para las reformas estructurales y la instalación de servicios básicos, se necesita la firma de un adulto responsable de la vivienda, o del propietario». Sebastián frunció el ceño. «Claro, los trámites, la burocracia, el mundo real. Mateo firmará. Él es responsable». «Sí, señor, pero», Valerie hizo una pausa. «Según los datos que manejamos, el señor López no es el propietario. La casa pertenece a una tal María López. ¿Debo contactar con ella?» El nombre golpeó a Sebastián como una descarga eléctrica. «María López». «¿Qué?», logró decir, su voz apenas un susurro. «María López», repitió Valerie. «Figura como la propietaria única en el registro. Es la única dirección que el señor López ha proporcionado siempre. Asumíamos que era su madre, pero por la edad de la señora Carmen, no cuadra. ¿Le suena ese nombre?». Sebastián se apoyó contra la fría pared del pasillo. El mundo giraba a su alrededor. María. No era un delirio. Era un nombre real. Una persona real. La propietaria de la casa. La misma María de la que había hablado su padre. ¿Era posible? Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia brutal, retorcida. «Señor Valdés, ¿está ahí?». «Sí», logró articular. «Sí, estoy. Que firmen lo que sea necesario. Arreglen lo que haya que arreglar. No importa el coste». Casi podía escuchar el crujir de los engranajes mentales de Valerie al otro lado de la línea. Y Valerie. «Sí, señor». «Consígueme todo lo que pueda sobre María López, propietaria de la casa en el Callejón de las Acacias. Todo». «¿Todo? ¿Incluyendo?» «Todo, Valerie. Antecedentes, familia, situación actual. Es una prioridad absoluta». Colgó. Se quedó temblando en el pasillo. Las dos realidades, la de la miseria de Mateo y la de los secretos de su padre, acababan de chocar de la manera más explosiva e inesperada. El niño de María. ¿Era Mateo? ¿Era Alonso? ¿Era otro? ¿Y qué deuda tenía su padre con ella? La puerta de la suite se abrió. Isabela asomó la cabeza, su rostro pálido. «¿Está todo bien? ¿Es el trabajo?». Sebastián miró a su madre. ¿Cuánto sabía ella? ¿Cuánto había ocultado su padre durante todos esos años? «Sí, mamá»,
Mintió, sintiendo el peso de la mentira. Solo un detalle de la oficina. Tengo que salir un momento. ¿Ahora? La voz de Isabela sonó quebrada. Tu padre. Seré rápido, te lo prometo. Elena está aquí. Se acercó y le besó la mejilla. Descansa un poco. Bajó las escaleras con la mente en llamas. Ya no sentía cansancio. Sentía una adrenalina febril, la misma que sentía antes de cerrar una fusión multimillonaria, pero teñida de una urgencia personal que lo aterraba. Salió de la mansión y se metió en el Mercedes. Arrancó el motor y aceleró, pero no hacia la oficina. Volvió a dirigirse al barrio de las Acacias. Necesitaba respuestas, y solo un hombre podía dárselas. El trayecto se le hizo eterno. El amanecer pleno no había mejorado el aspecto del barrio. Solo lo había bañado con una luz cruda que revelaba cada grieta, cada desconchón, cada muestra de abandono con cruel detalle. Aparcó en el mismo lugar que horas antes. La puerta de la casa de Mateo estaba abierta. Desde dentro, le llegaron sonidos nuevos, diferentes, el run run de una taladradora, voces masculinas dando instrucciones, el martilleo rítmico de alguien trabajando. Al asomar, la escena que encontró lo dejó sin aliento. La casa estaba llena de actividad. 2 hombres instalaban un calentador de agua nuevo en la cocina. Otro más revisaba los cables eléctricos, conectando la casa a la red de nuevo. El olor a polvo de yeso y pintura fresca empezaba a reemplazar al olor a humedad y desesperanza. En el centro del pequeño caos, de pie y observando con una expresión que oscilaba entre el asombro y el recelo, estaba Mateo. Se había afeitado y vestido con ropa limpia aunque vieja. Lucía a su lado, sostenía a Alonso, que estaba despierto, y miraba alrededor con ojos curiosos, con un biberón nuevo y lleno de leche en la boca. Fue Lucía quien lo vio primero. «Señor Sebastián», gritó, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Mateo se giró. Al ver a Sebastián, su expresión se complicó. Gratitud, vergüenza, y una dosis de temor por lo que pudiera venir ahora. Se acercó a él. «Señor Valdez, no sé cómo agradecer todo esto». Hizo un gesto vago hacia los obreros. «Llegaron hace media hora. Dicen que usted lo ha ordenado». «Sí», dijo Sebastián, su mirada escudriñando el rostro de Mateo. «¿Y tu madre, cómo está?» «Durmiendo», dijo Mateo, y por primera vez había algo parecido a la paz en sus ojos. El jarabe la calmó mucho. Ha sido la primera noche que no ha tosido en semanas. «Bien», asintió Sebastián. Miró a su alrededor. Los obreros trabajaban con eficiencia. La casa, aún en obras, ya respiraba diferente. Respiró hondo. No había forma fácil de preguntar. «Mateo, necesito que me hables de María López». El efecto fue instantáneo. Todo el color se drenó del rostro de Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par, con un puro terror no fingido. Dio un paso atrás, como si Sebastián le hubiera golpeado. «¿Por qué?», logró balbucir. «¿Qué quieres saber de ella? Es la dueña de esta casa, ¿verdad?», presionó Sebastián, manteniendo la voz baja para que Lucía no oyera. «¿Quién es? ¿Tu hermana? ¿Tu tía?». Mateo tragó en seco. Miró hacia Lucía, asegurándose de que no escuchaba. Luego llevó a Sebastián a un rincón algo más apartado, lejos de los obreros. «María». Su voz era un hilo de voz. «María era mi hermana. Mayor que yo. Era pasado». «¿Dónde está?», preguntó Sebastián, sintiendo un frío recorrerle la espina dorsal. Mateo bajó la mirada, jugueteó con el dobladillo de su camisa. «Se fue. Hace mucho tiempo. Antes de que naciera Lucía». «¿Se fue? ¿A dónde?». «No lo sé», susurró Mateo. Y era evidente que era la verdad. Un día, simplemente, desapareció. Nos dejó la casa. A mí y a mamá. Nunca volvimos a saber de ella». Sebastián estudiaba su rostro. El dolor era antiguo, real. No parecía estar ocultando nada. «¿Y por qué?», empezó a preguntar, pero se interrumpió. No podía soltar la bomba. No podía decir, «¿Y por qué mi padre en su lecho de muerte te pide perdón por ella?». En ese momento, uno de los obreros se acercó. «Señor López, necesitamos su firma aquí para la instalación del baño nuevo. Y... tiene una visita». Mateo y Sebastián giraron la cabeza al mismo tiempo hacia la puerta. En el umbral, recortada contra la luz de la mañana, había una mujer, joven, quizá de poco más de 20 años.
Iba vestida con ropa modesta pero limpia, y llevaba una carpeta de plástico bajo el brazo. Tenía el pelo castaño recogido en una cola de caballo y unos ojos claros, inquisitivos, que recorrieron la escena con sorpresa antes de clavarse en Mateo. «Señor López», preguntó, con una voz educada pero firme. «Sí», dijo Mateo, confundido. «¿Y usted es?» La mujer entró, esquivando con cuidado una caja de cerámicas. «Soy la trabajadora social, del Departamento de Servicios Sociales. Me llamo Claudia». Su mirada fue de Mateo a Sebastián, evaluando su traje caro y su actitud claramente fuera de lugar, y luego a los obreros. «He recibido un reporte anónimo esta mañana, preocupante, sobre las condiciones de vida aquí y sobre el bienestar de los niños». Todo el aire pareció salir de la habitación. El martilleo se detuvo. Los obreros miraron. Lucía apretó a Alonso contra su pecho. Mateo palideció aún más, si cabía. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un reporte anónimo. ¿Quién? ¿Por qué? Ortiz, el prestamista, buscando venganza. Un vecino celoso o malintencionado. La trabajadora social clavó sus ojos en Mateo. «Necesito hacer una evaluación, señor López. Inmediata. Y me deseo hablar con los niños. A solas». La casa, que horas antes había sido un hervidero de actividad esperanzadora, se sumió en un silencio gélido. La presencia de la trabajadora social, Claudia, era como un cuchillo que cortaba de tajo cualquier atisbo de progreso. Sus ojos, claros y analíticos, no perdían detalle, los andamios, los materiales nuevos, el traje impecable de Sebastián, en stark contraste con la pobreza del lugar. «Un reporte anónimo», logró articular Mateo, su voz quebrada por el miedo. «Pero, ¿sobre qué?» «Sobre condiciones de insalubridad, negligencia y posible abandono de menores», dijo Claudia con una calma profesional que resultaba aterradora. Abrió su carpeta. «Habla de una anciana enferma sin cuidados, niños desnutridos, y un padre, ausente o incapaz». Sebastián intervino, adelantándose. Su instinto de negociador, de controlar la situación, surgió de forma automática, pero esta vez teñido de una urgencia personal. «Señorita Claudia, hay un malentendido, un grave malentendido», se presentó. «Soy Sebastián Valdés, el empleador del señor López. Lo que ve aquí no es negligencia, es la solución a esa negligencia. Llegué anoche, descubrí la situación y estoy tomando medidas». Claudia lo miró, escéptica. «Las medidas se toman a través de los canales adecuados, señor Valdés, no con reformas express. Un reporte de este tipo es muy serio. Debo evaluar». Su mirada se posó en Lucía, que se escondía detrás de las piernas de su padre aterrada. «¿Eres Lucía? ¿Puedo hablar contigo un momento, a solas?» No, la voz de Mateo fue firme, cargada de un tono protector que Sebastián no le había escuchado antes. «No se lleva a mis hijos, no los separa de mí». «No se trata de llevárselos aún», aclaró Claudia, pero la palabra aún quedó colgando en el aire como una amenaza. «Se trata de evaluar. Si todo está en orden, no pasará nada». «Todo está en orden», insistió Sebastián, pero sabía que luchaba contra un protocolo, una máquina burocrática que él mismo había financiado con sus impuestos en abstracto, sin pensar nunca en su rostro humano. Fue entonces cuando una voz débil, pero clara, surgió del fondo de la casa. «Déjela entrar, Mateo». Todos giraron. La abuela Carmen, pálida y apoyada en el marco de la puerta de la habitación, envuelta en una bata limpia que alguien le había puesto. La medicación había hecho efecto. Sus ojos, aunque cansados, tenían una lucidez que había estado ausente durante semanas. «Que entre, que vea, no tenemos nada que esconder». Claudia, sorprendida por la aparición de la anciana, asintió con respeto. «Señora, solo es un trámite». «Pase, pues», dijo Carmen con una dignidad que transformó por completo su frágil figura. «Pero la niña se queda conmigo. Usted puede preguntarle lo que quiera, aquí, delante de todos». Fue una jugada maestra. Claudia no pudo negarse. Asintió y se acercó a Lucía, que corría a refugiarse al lado de su abuela. La trabajadora social comenzó a hacerle preguntas suaves. Si comía, si iba al colegio, si se sentía querida, si tenía miedo. Las respuestas de Lucía, al principio monosílabos temerosos, se fueron transformando en un relato conmovedor de su vida,
de su papá que trabajaba mucho, de su abuela que estaba enferma, de su hermanito Alonso, de las noches de tos y de hambre. Pero también habló de los cuentos que le contaba su papá, de cómo la abuela le enseñaba a coser, de cómo quería ser doctora para curar a la gente. No habló con resentimiento. Habló con la naturalidad de una niña que no conocía otra vida, pero cuya familia, a su manera, la había llenado de amor. Y luego, señalando a Sebastián con timidez, añadió: «Y anoche vino el señor importante, y trajo medicinas para la abuela y leche para Alonso, y hoy han venido estos señores a arreglar la casa». Claudia escuchaba, tomando notas, pero su expresión se suavizaba minuto a minuto. La evidencia era abrumadora, pero no de negligencia, sino de una pobreza feroz contra la que una familia luchaba con uñas y dientes, y a la que de repente, un extraño había tendido la mano. Mientras esto ocurría, Sebastián se acercó a Mateo. El reporte anónimo. «¿Ortiz?», preguntó en voz baja. Mateo palideció. «No, él no es tan sutil». Miró hacia el suelo tragando saliva. Fue mi cuñada, la hermana de mi exmujer. Siempre nos ha odiado. Siempre dijo que no era capaz de cuidar de los niños, que se los quitaría». La pieza encajó. Una mezquina venganza familiar. Sebastián asintió, una ira fría recorriéndole las venas. Se giró hacia Claudia, que terminaba su conversación con Lucía. «Señorita Claudia», dijo, con una autoridad que ya no provenía de su dinero, sino de la certeza de estar en lo cierto. «Creo que ha visto la realidad. Una familia unida, en una situación económica desesperada que se está solucionando. Yo me hago personalmente responsable de ellos. Pondré a su disposición informes médicos de la señora Carmen, un plan de seguimiento nutricional para los niños y un contrato laboral para el señor López que garantice su estabilidad. Todo supervisado por mi abogado y mi asistente personal». Claudia cerró su carpeta. Miró a Lucía, que abrazaba la pierna de su abuela. Miró a Alonso, que sonreía en brazos de Mateo. Miró la casa, que estaba siendo transformada. «El reporte parece infundado», admitió, con un suspiro, «pero debo hacer un seguimiento. Volveré en una semana». Se dirigió a Mateo. «Cuide de su familia, señor López. Tiene una segunda oportunidad. No me ni la desperdicie». Cuando la trabajadora social se marchó, la tensión se rompió. Mateo se dejó caer en el sofá, exhausto, y enterró la cara en sus manos. Lucía corrió a abrazarlo. Sebastián se acercó a la abuela Carmen. «Gracias», le dijo, con genuina admiración. Ella le sonrió, una sonrisa cansada pero llena de astucia. «A mi edad, uno ya no le teme a las autoridades, señor Valdés. Solo se le teme a perder a los que quiere». Sebastián asintió. Esa verdad le resonó profundamente. Miró su reloj. Tenía que volver con su padre. Pero había una última cosa por hacer, la más importante. Mateo llamó. «Necesito que vengas conmigo. Ahora». Mateo alzó la mirada confundido. «¿Señor? ¿A dónde?» «A ver a mi padre». El trayecto en el Mercedes fue silencioso. Mateo miraba por la ventana, incómodo en el lujo del coche, vestido con sus ropas viejas pero limpias. No preguntó nada. Confiaba. Al llegar a la mansión, la reacción de Mateo fue de sobrecogimiento. Seguía a Sebastián por los pasillos de mármol como un sonámbulo. Sus ojos no podían creer la opulencia que lo rodeaba. Isabella los recibió en la entrada de la suite. Su sorpresa fue evidente al ver al hombre sencillo y nervioso que acompañaba a su hijo. «Sebastián, ¿quién es?» «Es Mateo, mamá, mi empleado, y un amigo. Papá necesita verlo». Isabella quiso protestar, pero la determinación en la mirada de su hijo la silenció. Asintió y los dejó pasar. Alejandro Valdés estaba despierto. Sus ojos vidriosos vagaban por el techo. Pero cuando Sebastián se acercó con Mateo, algo cambió. Su mirada se fijó en el rostro de Mateo. Una chispa de reconocimiento, de agonizante lucidez, iluminó su profundidad. «Alejandro», dijo Sebastián suavemente, tomando la mano de su padre, «he traído a alguien. Es Mateo, Mateo López». Los labios de Alejandro temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con un esfuerzo sobrehumano, alzó su mano libre y la tendió hacia Mateo. «María», susurró, con una voz clara, «perdón, lo siento, por todo, por no ser más valiente,
Por el niño, por ti. Mateo estaba paralizado, pálido, sin entender. Pero entonces, Alejandro añadió la frase que lo desmoronó todo. Eres igual que ella. Tienes sus ojos. Sebastián contuvo el aliento. Miró a Mateo, luego a su padre. La verdad, brutal y hermosa a la vez, se abrió paso en su mente. ¿María López era tu hermana?, preguntó Sebastián a Mateo, su voz temblorosa. Mateo asintió, incapaz de hablar. Papá. Sebastián se inclinó sobre la cama. ¿María? Alejandro cerró los ojos, una lágrima rodó por su sien. El amor de mi vida, confesó, con un suspiro que parecía llevar décadas guardado, antes de tu madre, antes del imperio, era, de aquí, de este barrio. Una tos débil lo sacudió. Su familia no lo permitió. Me echaron. Yo me rendí. La abandoné. Abrió los ojos, mirando a Mateo con una infinita pena. Ella estaba embarazada. Nunca lo supe. Hasta años después. Pero ya era tarde. Ella había desaparecido. Y yo seguí con mi vida. La deuda, su respiración se agitó. La deuda de una vida con ella, la trasladé a ti, a su sangre. Mateo se dejó caer de rodillas junto a la cama, cogiendo la mano que Alejandro le tendía. No dijo nada, solo lloró. Lloró por la hermana que nunca conoció de verdad, por la vida de sacrificio que ella había llevado, por el secreto que ahora explicaba tanto y tan poco. Por favor, suplicó Alejandro, mirando a Sebastián. Cuídalos, paga mi deuda. Ámalos como yo no pude hacerlo. Lo haré, papá, prometió Sebastián, con lágrimas recorriéndole el rostro. Te lo prometo. Alejandro Valdés sonrió. Una sonrisa de paz absoluta, de un peso inmenso liberado después de décadas. Sus ojos se cerraron. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. El monitor siguió pitando, pero su ritmo era ahora una canción de cuna. Se durmió, y unas horas más tarde, en paz y con su secreto finalmente confesado, se fue para siempre. Epílogo. 6 meses después. El jardín de la Casa de las Acacias, ahora pintada y con ventanas nuevas, estaba lleno de vida. La abuela Carmen, con un chal sobre los hombros, tejía en una mecedora nueva. Su respiración era clara y profunda. Lucía, con su uniforme del colegio nuevo, ayudaba a Alonso, que gateaba alegremente sobre una manta en el césped, fuerte y sonriente. Mateo, con un traje nuevo, regalo de Sebastián, pero con las manos marcadas por el trabajo honesto, salió de la casa. Ahora era el gerente de un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa en la empresa Valdés, dedicado a ayudar a empleados en situaciones de vulnerabilidad. Había pagado hasta el último céntimo de su deuda, convertida en un préstamo sin intereses que Sebastián había aceptado por dignidad. Un Mercedes negro se detuvo frente a la verja nueva. Sebastián bajó. Iba más relajado, con menos rigidez en los hombros. El dolor por su padre seguía allí, pero se había transformado en una determinación serena. «¡Tío Sebastián!», gritó Lucía, corriendo hacia él para abrazarlo. Él la levantó en brazos, riendo. Saludó a Carmen, que le sonrió con cariño, y le hizo cosquillas a Alonso. Se acercó a Mateo. No había necesidad de muchas palabras. «¿Todo bien?». «Todo bien», asintió Mateo. «¿Y tú, Isabella?». «Ella está aprendiendo a vivir con los fantasmas», dijo Sebastián. «Viene a comer el domingo. Quiere enseñarle a Lucía a tejer». Mateo sonrió. El mundo no era perfecto. Las heridas del pasado no se cerraban del todo, pero se habían tejido nuevos hilos, creando una familia improbable, unida no por la sangre, sino por la verdad, el perdón y la elección de amar. Sebastián miró a su alrededor, la casa reparada, la familia sonriente, el futuro que se abría por fin. Ya no veía pobreza, veía un hogar, ya no veía una deuda pendiente, veía un legado. Y por primera vez en su vida, Sebastián Valdés, el hombre que lo tenía todo, se sintió verdaderamente rico.